Y vaya abriendo la escritura en Romanos capítulo 8, versículo 15. Te decía que qué bueno que viniste hoy, porque yo sé que Dios tiene algo increíble para ti. Yo sé que Dios tiene una palabra, así que ponga mucha atención, porque yo sé que cosas de las que vamos a ver hoy van a transformar tu vida, van a cambiar tu vida. Este es un mensaje que hemos titulado Venciendo el miedo. Venciendo el miedo. ¿Cómo hay gente en el mundo que tiene miedo y temor al futuro? Tiene miedo y temor a tanta cosa. Y aún los cristianos. ¿Sabía usted que como hijo de Dios, como hija de Dios, usted no debe de vivir en miedo ni en temor? Porque usted tiene un Dios muy poderoso. Pero aún así hay gente que sigue viviendo en miedo y temor. Hoy vamos a aprender cómo vencer el miedo, venciendo el miedo. ¿Qué es miedo? Miedo es un sinónimo de temor. El temor se genera porque hay en la mente o en tu imaginación algo que te está preocupando, algo que crees que lleva riesgo, algo que va a parecer que va a terminar mal, y es alguna imaginación en tu mente. Eso es lo que es el temor, es una imaginación. ¿Sabes qué es el miedo? Lo busqué en el diccionario de la lengua española, y la palabra miedo, mira cómo lo describe un diccionario de la lengua española. Dice angustia, eso es el miedo, angustia por un riesgo o un mal que la imaginación te ha forjado. Lo vuelvo a repetir. Angustia por un riesgo o un mal que la imaginación, o sea, tu mente te ha formado. Quiere decir que es algo de tu imaginación, por lo tanto es algo irreal, es algo que no es real. Ese miedo que estás sintiendo, ese temor que quizás estás pasando, no es real, son cosas irreales. Es una angustia por un riesgo o un mal que tu imaginación, ¿dónde está tu imaginación? En tu mente. Que tu mente te hace la forma, nada más, pero no es real. Y hay gente que dice, es que esa persona es muy tímida, esa persona es muy vergonzosa, por eso, no es que sea tímida, no es que sea vergonzosa, lo que pasa es que vive con miedos. Y entonces se ampara y se respalda, no, yo soy tímido, no, vives con miedos, por eso no hablas lo que quieres hablar, por eso no te acercas a hacer lo que tienes que hacer. Pero son espíritus, el miedo es un espíritu, ahorita lo vamos a ver, que es un espíritu. Entonces es importante lo que vamos a aprender hoy. Sabes que la misma energía y las mismas fuerzas que gastas y que consume tu cuerpo por tener temor o miedo, son las mismas fuerzas y la misma energía que gastas por tener fe y creer en Dios. Entonces utilízalo mejor. Si vas a gastar la misma energía, mejor utilízalo en fe, en creer en Dios, en creer en las promesas de Dios, no en el temor, no en el miedo. Vamos a Romanos, les decía, Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Mire lo que dice la escritura. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, ¿en qué? En temor. ¿Para estar en qué? En temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Wow. Para empezar, dice que tú no has recibido el espíritu de esclavitud, que te lleva a tener ¿qué? Temor. Note que el temor es un espíritu. ¿Sí estamos aquí, verdad? El temor es un espíritu. Los psicólogos y la gente que estudia la mente dicen que es una emoción, que es un sentimiento y que pues hay que tratarlo como tal. No es un sentimiento. Por eso a veces no se va, porque es un espíritu. Es un espíritu que te esclaviza. Dice que le llama espíritu de esclavitud. Te esclaviza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te hace esclavo de lo que temes. Increíble. No es un sentimiento, entonces no es una emoción, es un espíritu. Pero dice que tú no has recibido ese espíritu de temor. Dios, cuando tú viniste a Dios y abriste tu corazón a Cristo, tú no recibiste el Espíritu Santo que tiene miedo. No, tú tuviste un espíritu, dice, de adopción. Un espíritu de adopción. ¿Qué es adopción? Te adoptaron en el reino de Dios. Te adoptaron como hijo, como hija de Dios. Tú antes no eras hijo de Dios. Tú antes eras creación de Dios. Pero en el momento que abriste tu corazón a Cristo, vino el Espíritu de vida de Dios, el Espíritu Santo sobre ti. Y en ese momento fuiste adoptado en el reino de Dios, fuiste adoptado como hijo de Dios. Por lo tanto, tú has recibido ese Espíritu y dice la Biblia, no debes de tener temor. A nada ni a nadie. No debes de tener miedo, no debes de vivir con miedo y con temor, porque el Espíritu de adopción ya vive en ti. ¿Cuántos creen que el Espíritu de adopción de hijos de Dios está sobre ustedes?
Ya, entonces es lo que está diciendo la Escritura. ¿Por qué vives con miedo? Dice Dios. ¿Por qué le temes a eso? ¿Por qué le temes al futuro? ¿Por qué? Porque si yo ya te di un espíritu, eres mi hijo, dice Dios. Y por cuanto eres mi hijo, me costaste mucho, dice Dios. Eres muy valioso para mí. ¿Sabías tú que le costaste mucho a Dios? Le costaste la sangre de su único hijo, llamado Jesucristo. Le costaste mucho. Por lo tanto, ya eres adoptado en el reino de Dios y no tienes que vivir con temor ni con miedo. En cada decisión que tú vas a tomar en la vida, siempre va a estar ahí metiéndose o queriéndose meter el temor de esclavitud, el temor, el espíritu de temor. Siempre, en cada decisión que vas a tomar, va a llegar el espíritu de temor. ¿Y qué si no sale la cosa? ¿Y qué si pasa aquello? ¿Y qué si el riesgo se hace más grande? El espíritu siempre va a querer interrumpir y meterte, pero es un espíritu. No lo permitas, tú eres un hijo, una hija de Dios. Ya cuando Dios te dio la dirección, ya cuando Dios te dio te dio la pauta, la luz verde para tomar esas decisiones, porque Dios sabe que así debe ser. ¿Estás aquí conmigo? No temor, no miedo, en cada decisión. No sé si te ha pasado que a veces estás en algún lugar y Dios te dice, ve y háblale de Cristo a esa persona, o háblale algo de mí. Y por puro miedo y por puro temor, nunca vas y le dices nada. Y estaban ahí los dos esperando algo en un banco, algo, y se te pasó y nomás te quedaste con, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, Y dices, pues ya, tú muchas veces no sé, ¿y por qué no fuiste a hablar? Por miedo. Porque vives con miedo. No, ¿y qué va a pensar? ¿Y qué va a decir? ¿Qué soy esto? ¿Qué soy? No, Dios está diciendo, ve y háblale. Porque tú no sabes si esa palabra lo va a convertir, si esa palabra lo va a transformar a él, va a transformar a toda su familia, va a transformar a todas sus generaciones con algo que tú le ibas a decir. Pero como tuviste miedo, pues no lo hiciste. Y se dejó de traer mucha bendición a esa persona, a esa familia. ¿Alguien está comprendiendo? Claro que llega a pasar, sí. ¿Cuántas cosas nos estaremos perdiendo por el miedo? ¿Cuántas cosas buenas nos estaremos perdiendo en nuestra vida por puro miedo, por puro temor? Y Dios te está diciendo, ya, vence ese espíritu de esclavitud. Es un espíritu que te esclaviza. Por eso no has avanzado. Por eso no está ese negocio ahora nuevo en tu vida. Por eso, por puro miedo. Dice Dios, no, ya fuiste adoptado en el reino de Dios. Eres mi hijo y por cuanto eres mi hijo, yo voy a estar contigo. Vamos adelante. No tenga temor, no tenga miedo. No puede usted caminar por la vida yendo con miedo. Mira, yo no sé cuánto fruto y cuántas cosas buenas nos estamos perdiendo nomás por tener miedo y temor. El temor hace que tú veas en tu mente cosas que no son reales. El temor y el miedo te lleva a que te imagines cosas que no son reales en tu vida. ¿Te acuerdas de los discípulos? Los discípulos que tenía Jesucristo. En una ocasión dice la Biblia que iban en alta mar, iban en una barca. ¿Por qué iban en esa barca? ¿Por qué estaban en el mar? Porque por órdenes de Jesús. Estaban haciendo la voluntad de Dios. Y estaban haciendo la voluntad de Dios. Jesús les dijo, súbanse a la barca, yo los espero del otro lado. Entonces ellos van cumpliendo la voluntad de Dios. Y aunque van cumpliendo la voluntad de Dios, les vino la tormenta. Debes de saber que aunque tú estés haciendo la voluntad de Dios, de todas maneras de vez en cuando va a venir una tormenta. ¿Será que ando mal? ¿Será que...? No, es porque aunque estés haciendo la voluntad de Dios, se vino una tormenta. Bueno, vino una tormenta, estaban en medio del mar, era de noche. Imagínate en el mar de noche, sin luna. Imagínate una noche sin luna en el mar. Es una boca de león, no ves nada. Estaban en medio del mar, en una barca. Entonces estaba la tormenta bien fuerte. Y dice la Biblia que Jesucristo se les apareció sobre el mar, caminando sobre el mar. ¿Y qué hicieron ellos? Se asustaron. Dijeron, un fantasma. Era Jesús que llegó a ayudarlos. Pero oye, pues estás en una barca. No va, ponte en los zapatos de ellos, por favor. Ponte un poquito, porque es muy fácil decir, estos discípulos están siendo enseñados por Jesús, por el mejor maestro que puede conocer la palabra de Dios. Están siendo enseñados por ellos. Están con miedo y todo. No, vamos a ponernos en los zapatos de ellos. Tú estás en el mar. Está todo oscuro como boca de león. Está la tormenta a todo dar. Tú no vas en un crucero de turista, no vas en un barco bien acá. No, vas en una barquita, mijo. Está todo oscuro y de repente una persona se aparece allí caminando sobre el mar. ¿Qué tú dirías? ¡Ay, Jesús! No, saldría, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Sí o no? ¿Y eso qué? ¿De dónde salió? Pues así, los discípulos se asustaron. Dijeron,
Un fantasma. Mira, vamos a la escritura. Ahí está en Mateo capítulo 14, versículo 26. Mateo 14, versículo 26. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces ¿de qué? ¿Dieron voces de qué? De miedo. Dieron voces de miedo. Eran los discípulos. Increíble. Se imaginaron cosas que no están. Se fija cómo el miedo hace que te imagines en cosas que no son reales. ¿Me estás siguiendo, verdad? El miedo que sientes hace que veas cosas que no son reales. Ellos estaban viendo a Jesús, pero el miedo los hizo ver que era un fantasma. Que era un fantasma. ¿Cuántos padres asustan a sus hijos con los fantasmas? No ande haciendo eso. No ande haciendo eso, por favor, no asuste. Desde pequeño, su mente apenas está viendo el mundo y usted ya le está metiendo miedo y temor en su vida. No abras ahí porque ahí está el cucuy. No le diga eso, no le diga eso. Eso es muy malo, le está enseñando a tener miedo y temor y cosas que no existen. No haga eso, de veras. O sea, llame la atención o asústelo de otra manera sin meterle miedo y temor. Asústelo diciéndole que no lo va a llevar afuera, al parque o algo, cualquier otra cosa, pero no con el cucuy. Asústese usted con el cucuy solo. Pobres niños. Entonces el miedo lo que hace es que hace que veas cosas que no son verdad, que no son reales. Así es que a partir de hoy usted no tenga temor. A partir de hoy usted no viva con miedos. Todo en la vida conlleva un riesgo, pero Dios está contigo. Toda decisión lleva un riesgo, pero Dios va contigo. Así es que uno se imagina cosas cuando está con miedo. Increíble, eso es increíble, muy poderoso. Me acuerdo de un caso supe de una mujer que estaba llorando, una mujer que estaba comprometida para casarse. Y estaba llorando. Llega el novio por ahí a su casa, pues estaban comprometidos, estaban y se casaban, no estaban comprometidos para la boda. Llega el novio a la casa y la muchacha está llorando, está bien triste. Sentada en la sala, dice, ¿qué pasó, mi amor? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? Dice, ay, no, es que me estaba imaginando. Que dice, que pues ya estábamos nosotros casados, viviendo en una casa muy hermosa y que ya había nacido nuestro hijo y nuestro hijo lo estábamos recién nacidito de días, lo estábamos poniendo en la cuna y tú habías instalado una lámpara arriba de la cuna para que tuviera luz y la lámpara se caía sobre el niño y casi lo mata. Entonces yo estaba con eso y estaba llorando la muchacha. Oye, ¿cómo es posible que esté llorando? O sea, mira, ella todavía ni siquiera se casaba. Estaba comprometida. A lo mejor a la mera hora se le rajaba, tú sabes que tantas cosas que pasan, se le rajaba el muchacho. Pero bueno, todavía necesitaba primero casarse. Y luego después de casarse necesitaba embarazarse. Y después de embarazarse esperar 9 meses a que naciera el niño y que naciera bien. Y una vez que naciera, tener una casita y una cunita donde ponerlo y que le instalaran la lámpara esa que dice que se le cayó. Mira todo lo que tenía que pasar, pero ella ya estaba sufriendo, ya estaba llorando. Así hay gente, sabes que tu mente corre a 1000 por hora. Tu mente se va así. Te quedas de repente sin trabajo y ya te miras que ya estás tú y tu hijo ahí en homeless, ahí en una esquina. O sea, no. Tu mente trabaja, el miedo te manda y te paraliza, hace que no fluya la bendición de Dios en tu vida y crezcas y logres cosas grandes, increíble. Ay, Dios mío, la mente se imagina que te vas a quedar sin trabajo. Te imaginas lo peor. Tu mente te imagina lo peor. Tu miedo, tu temor hace que te imagines lo peor. ¿Por qué no te imaginas que va a suceder lo mejor? ¿Por qué mejor no te imaginas que va a suceder lo mejor sabiendo que Dios está en control de tu vida? Eso es muy diferente. Y hasta te dejas de estresar. Y hasta vas a dejar de estar enfermo y enferma. ¿Sabías tú que el miedo y el temor enferma a la gente? El miedo y el temor estresa a la gente. Lo lleva hasta la muerte, hasta la tumba. Increíble. Tu temor y tu miedo hace que cosas que no son reales vengan a ti. Ahí estás viendo cosas que no son reales y sientes que ya está la enfermedad en tu cuerpo. Todavía ni llega. Nomás porque te tocaste una bolita. Y nada, resulta que esa bolita era una llantita. Y ya estás diciendo yo, no, es que me voy a enfermar. No ha pasado. Sales de vacaciones y ya estás pensando que a lo mejor va a haber un accidente en la carretera. Tranquilo, tranquila.
Sales de vacaciones y no, pues es que voy a ir en avión y a mí no me gusta. ¿Sabías tú que hay gente que tiene fobia al avión? Ay, Señor, aquí hay testimonio. Pero hay gente que tiene fobia al avión. No se puede subir al avión. Increíble. No tenga temor, no tenga miedo, no va a pasar nada. Total, si pasa algo ahí arriba en el avión, pues ya estás en el cielo, hombre, ya nomás ya estás cerca de... No tenga temor. Pastor, no sea así. Estoy muriendo. No quiero subirme al avión. Usted diciéndome que ya estoy cerca de Dios. Bueno, el Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Si es que no se imagine cosas malas. Mira, vamos a Job capítulo 3, versículo 25. Job capítulo 3, versículo 25. Si lo que tú te estás imaginando en tu mente, ¿lo crees? Va a suceder, Ponme mucha atención a lo que estoy diciendo. Si lo que te estás imaginando en tu mente, que es temor y miedo a algo, a alguien, lo que te estás imaginando en tu mente, ¿lo crees? Te va a suceder. Es bíblico, Por estarlo meditando y masticando y creyendo. No, mira lo que dice Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Wow. Vuelvo a leerlo. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, dicho en otras palabras, Job dijo, lo que me temía, eso me vino. Lo que me temía, eso me sucedió. Por eso usted no debe de temer. ¿Cómo le hago para que eso no suceda? Pues no tema. Tiene un Dios muy grande. No viva con miedo, no viva con temor, para que no le venga, porque tarde que temprano le va a venir. Entre más lo estés creyendo, eso que estás imaginando, te va a suceder. Es bíblico, ahí está. Lo que me temía, dijo Job, eso me vino. ¿Y qué fue lo que le vino a Job? A Job se le acabaron todas sus haciendas. Quiere decir que él temía perder sus haciendas y las perdió. Se le murieron sus 10 hijos. Quiere decir que él tenía temor de perder a sus hijos y los perdió. ¿Qué más? Se le acabó toda la economía. Quiere decir que él tenía temor de perder su economía y la perdió. Se quedó enfermo. Quiere decir que él tenía miedo a caer enfermo y cayó enfermo. Porque lo que yo temía, dijo Job, eso me vino. Ya deje de escuchar tantas noticias malas. Si usted se mantiene escuchando noticias y noticias y noticias, el 90%, si no es que más, el 90% de las noticias que dan la televisión y la radio, si no es cristiana, porque necesita ser cristiana para que dé buenas noticias, pero todas las radios, noticias de la radio, noticias de la televisión, el 90% son puras malas noticias. ¿Cuántos saben eso? Son puras malas noticias. Y si usted se mantiene escuchando las noticias, usted va a andar así todo torcido, todo. No, es que ya va a estallar la tercera guerra mundial, el loco de allá de Corea, y tranquilo. Si es que la economía, que esto y que las enfermedades, ya supieron que ya hubo 2 casos de enfermedades aquí en Estados Unidos, de un tal y cual enfermedad, ya es que ya te va a llegar a ti, a tus hijos la enfermedad. Tranquilo. Somos millones y millones en Estados Unidos. Ha habido 2 casos, pues bueno, pero usted es un hijo de Dios, usted está protegido. ¿Por qué está viviendo con miedo y con temor? Deje de oír tantas noticias malas, oiga las noticias buenas. Sintonice las estaciones cristianas que le hablan cosas buenas, que te hablan al alma, al corazón, que te avivan, no noticias malas. Increíble. Es que ya van a correr a todos del país, aunque sea residente, hasta ciudadano. Tranquilo. Ore por su presidente, bendiga a su presidente. Y usted es un hijo de Dios, está protegido. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Tiene la bendición y la protección de Dios. No viva con miedo ni con temor. Dios es bueno. El miedo hace que usted se estrese. El miedo hace que usted viva con estrés. El miedo hace que usted se enferme. El miedo te paraliza y te frena. Te paraliza y te frena. El miedo hace que usted viva angustiado, angustiada. ¿Sabes que hay unas estadísticas que hace gente profesional? Gente que se dedica a eso, a hacer estadísticas, y gente que se dedica a checar el comportamiento del ser humano. Y hay estadísticas que dicen, lo estaba leyendo el otro día en un libro, que de acuerdo a estadísticas del comportamiento humano, dicen que en 50 años más, que se pasan así, miren, rapidísimo. 50 años más, dice que el 95% de la gente en el mundo
van a vivir con doble o triple estrés que el que tienen ahorita, con doble o triple angustia que la que tienen ahorita, el 95%. Y el otro 5% restante, pues son los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Somos tú y yo, que estamos con Cristo. Pero ellos saben el comportamiento. Ellos se basan en las clínicas, en la gente, cómo llega a las clínicas, todo lo que sucede, en eso se basan. Y hacen cálculos. Dicen, 50 años van a tener hasta 3 veces el nivel de estrés que tienen ahorita actualmente en la humanidad. ¿Por qué se preocupan si Dios está bajo control? Dios controla el cosmos, controla las estrellas, los planetas, los universos, controla galaxias. ¿Tú crees que no va a poder controlar al mundo y tener en control tu vida, siendo tú tu hijo, hija de Dios? Claro que sí. No viva con miedo ni con temor. No viva con miedo ni con temor. Increíble. Hace que te estreses, que vivas angustiado. Increíble. El miedo hace que tú pierdas el valor y te conviertas en un cobarde o una cobarde. Porque cuando hay cosas que tú tienes que enfrentar y no las enfrentas, ¿a qué se le llama eso? Cobarde. Hay cosas que usted tiene que enfrentar. Hay gente con la que usted tiene que hablar y usted no lo ha hecho. Y usted no ha hablado y no ha hecho. Hay gente que tiene que enfrentar, hay empresas con las que tiene que hablar. Yo no sé con quién lo que tengas que enfrentar, pero no lo has hecho porque tienes miedo. Porque ¿qué es lo que hace el miedo? Te hace un cobarde, una cobarde. ¿Sabes qué dice la Biblia de los cobardes en Apocalipsis? No la quise traer porque no quiero asustarte tanto. Pero los cobardes en Apocalipsis los compara con los adivinos, con los hechiceros, con los mentirosos y con los idólatras. En el mismo nivel. Y dice, y todos esos cuando los numera y que menciona cobardes, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Porque tú tienes que... ¿Qué fue el consejo que Dios le dio a Josué antes de entregarle la tierra prometida? Le dijo, esfuérzate y sé valiente, no seas cobarde. Se necesita valor. Lo siento si esta predicación y este mensaje y esta enseñanza te dice, híjola, no, yo no esperaba. Tú eres ya cristiano, eres cristiana, necesitas tener valor. Si no, tu vida se va a ir, aunque tengas a Cristo, tu vida se va a fluir, se va a diluir, se va a perder, van a suceder cosas tristes en tu vida si tú no aprendes a ser un hombre o una mujer de valor, no cobarde. Y que lo que tienes que enfrentar, lo enfrentes. Y lo que tengas que hablar, lo hables. Cara a cara con quien tengas que hablar. Pero no puedes estar viviendo una vida de cobardía. No lo puedes, no puedes. ¿Cuál es la solución, pastor, entonces? ¿Cómo le hago para no vivir con miedo y con temor? ¿Cómo le hago? Hay una sola solución. Escucha, hay una sola solución, pero sí hay solución. La única solución es vivir con el Espíritu Santo en nosotros. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces, entre más busques del Espíritu Santo, más valor vas a tener. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, que es lo que te estoy diciendo, lo que dice el Espíritu Santo. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu ¿de qué? De cobardía. ¿Te fijas que la cobardía que la provoca el temor es un espíritu? ¿Verdad que dice que es espíritu? Los psicólogos dicen, no, es que es una emoción, un sentimiento que tiene, vamos a tratarlo como emoción. No, pues síganlo tratando como emoción, pero nunca lo van a vencer, porque es un espíritu. Entonces dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. El Espíritu Santo que vive en ti no es de cobardía, es de poder, amor y dominio propio, de valor. Y tú eres de valor, tienes que enfrentar lo que tengas que enfrentar, tienes que ver lo que tengas que ver. ¿Cómo venzo el miedo entonces, pastor? Pues con el Espíritu Santo. Busca más del Espíritu Santo, llénate más del Espíritu Santo, clama más al Espíritu Santo. Y si usted todavía no tiene el Espíritu Santo y todavía no ha sido lleno del Espíritu Santo, hoy pida que sea lleno. Y oramos por usted y usted será lleno del Espíritu Santo. Pero en el momento que usted recibió a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo vino a vivir a su vida. Una cosa es que el Espíritu Santo mora en ti y otra cosa es que estés lleno del Espíritu Santo. Son cosas dos diferentes, pero no se confunda. Porque hay gente que no está llena del Espíritu Santo y piensa que no tiene el Espíritu Santo. No, sí tiene el Espíritu Santo, que no está lleno. En el momento que tú abriste tu corazón a Cristo y recibiste a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo vino a ti. Ya está presente ahí. Ahora que necesitas estar lleno del Espíritu Santo, ese ya es diferente.
Entonces, ¿cómo le hago para yo ser un hombre, una mujer de valor y no tener miedo a enfrentar lo que tengo que enfrentar, no tener temor? Pues llénate del Espíritu Santo, busca más del Espíritu Santo. Este es el año en donde todas las iglesias Palabra Viva, ¿qué estamos haciendo enfoque en el Espíritu Santo? ¿Cuántos están memorizando los versículos? Memorícenselo, estúdielo, grábeselo, créalo y declárelo sobre usted, que usted tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo soy un hombre, soy una mujer, dígase a usted mismo, yo soy un hombre, una mujer que no tiene miedo, no tiene temor, y yo voy a enfrentar lo que tengo que enfrentar porque Dios va conmigo. Te va a sacar impresionado, impresionada de lo que Dios va a hacer. Vas a decir, ya, yo pensé que era más tremendo. No, en el momento que lo enfrentaste te diste cuenta que era puro. Bueno, no quiero decir nada, pero que nomás andaba haciendo ahí borlote. Así es, no tenga miedo, no viva con miedo ni con temor. Venza el miedo. Porque un cobarde es alguien que no se responsabiliza. Un cobarde es alguien que no se responsabiliza de sus actos. ¿Sabía usted? Un cobarde nunca se va a responsabilizar de sus hechos y de sus actos. Un cobarde lo único que hace es salir huyendo. Tira la piedra y se esconde detrás de la barda. Y ya descalabró a alguien allá, está llorando y ahí en el que escondía en la barda. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? ¿Eso es lo que hace el cobarde? Lanza la piedra, pero se esconde, no da la cara. Lanza la crítica o algo, pero no da la cara. Es que padre, eso es lo que hacen los cobardes y nunca se hace responsable de sus actos. Siempre está culpando a alguien, siempre tiene una excusa. Es que por culpa de mis padres, es que por culpa de este trabajo que tuve, es que por culpa de... No culpe a nadie. Hágase responsable de sus propios actos. Increíble. No se excuse en alguien más. Sea valiente. ¿Cuántos hoy van a ser valientes? Sea valiente. Hombre, mujer que me está escuchando, sea valiente. Dios le da un espíritu, no de cobardía, le da un espíritu de poder, amor y dominio propio. Usted puede ser valiente, claro que sí puede. Pelee por lo que tenga que pelear. Pelee por lo que es suyo. Hay cosas que ya son suyas, pelee por las cosas suyas. Pelee por las cosas que le pertenecen, pelee por las cosas que ya Dios le dio. Pelee. Lo más fácil que podemos hacer es dejar de pelear y dejarle al enemigo todo en las manos de él. No, pues ya me cansé de pelear de mi esposo. Ay, y bueno, que el enemigo haga con él todo lo que quiera hacer. No, pelee por su esposo. Pelee por sus hijos. Pelee por su economía. Pelee por sus papeles en este país. Pelee. Dios está con usted. Dios le va a dar la victoria. Increíble. Hay que pelear. Pelee por su economía. Pelee por su familia. No deje nomás hacia los hijos. Pelee por sus hijos. Dios quiere hacer algo grande con sus hijos y con su familia. ¿Por qué no has abierto ese negocio que tanto has anhelado? ¿Por qué no lo has abierto? ¿Sabes por qué no lo has abierto? Por miedo. No, es que todavía estoy orando. No, ya oraste mucho. Es que todavía estoy orando y ayunando. Ya ayunaste mucho y ahora ya ya está muy orado, ya está muy ayunado. Vámonos. Haga un lado el miedo. Y abre ese negocio porque Dios ahí está con usted. Porque si sigues con miedo, ahí vas a seguir y nunca vas a progresar. Y se te va a ir la vida y te vas a hacer viejito y se acabó tu vida. Y pues no. Pues yo pensaba lograr esto, yo pensaba hacer un negocio, pues y nunca lo hiciste. ¿Por qué? ¿Por falta de recursos? No. Escúchame, el negocio no se ha abierto por falta de recursos. Nunca la falta de recursos ni la falta de economía ha sido un impedimento para que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida. Nunca para Dios ha sido un impedimento la falta de recursos ni la baja de economía. Es el miedo el que no te deja. Es el miedo. Increíble. ¿Sabías tú que fuimos creados para hacer cosas grandes? Así es que, pero necesita hacer un lado el miedo. Usted nunca va a llegar a hacer cosas grandes si no hace un lado el miedo. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la escuela? ¿Cuándo se acuerdan cuando están en la escuela? Y algunos, quién sabe, te dicen, pues quién sabe, pues ya tantos años. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la escuela? Que sabíamos muy bien, el salón sabía muy bien que Laura le gustaba a Pedrito. Y todos sabíamos que a Pedrito le gustaba a Laura y nunca se hicieron novios. Pero todo el mundo sabía. ¿Por qué no se hicieron novios? ¿Sabes por qué? Por miedo. Sí, joven, si usted no tiene novia hasta ahorita, hablo a los jóvenes que están en edad de tener novia. Si usted no tiene novia ahorita es por puro miedo. Ahí están las muchachas, ahí están. Según las estadísticas dicen que hay como 7 mujeres para cada hombre en el mundo. Increíble.
Yo le dije, Dios, no, yo con una tengo, Señor. Aquí estamos. Oye, si con una, ¿cómo anda uno? Ahora imagínense con una suegra, ¿cómo batalla uno? Ahora imagínense 7 suegras. Ay, no, mejor ni para qué lo pensamos, ¿verdad? Fuimos creados para hacer cosas grandes, iglesia. Si usted le va a pedir algo a Dios, pídaselo en grande. Ya gastó su saliva, ya gastó su tiempo, su rodilla, su oración, pues pídale bien. ¿Me está escuchando? Dios es un Dios grande. Es más, Dios se ofende si usted le pide cosas pequeñas, porque Él es grande. Dice, ¿por qué me pides tan pequeño? Yo puedo darte más. ¿Por qué me pides tan pequeño? ¿No dice la Biblia que Él da más abundantemente de lo que pedimos? Entonces pida en grande. Pues ya se está esforzando en el ayuno, ya se está esforzando en la rodilla, todo lo que está haciendo, pídale bien, porque Dios hace cosas grandes. Pero ¿por qué no hemos alcanzado cosas grandes? Por el miedo. Tenemos miedo. ¿Qué impide que logres y que abras ese negocio? El miedo. ¿Sabes que hace años atrás Dios me permitió tener una distribuidora de cosméticos? Les he platicado en otras ocasiones. Pero cuando inicié con una cajita así de cosméticos, mira. Yo trabajando de ingeniero en la maquiladora, de repente me quedé sin trabajo, pero tenía una cajita, me ofrecieron una cajita así de cosméticos para ir a vender. Y de esa cajita se hizo otra cajita. Y de esa otra cajita se hizo una tercera cajita, cuarta cajita, quinta cajita. Al rato ya no eran cajitas, eran cajotas. Y eran muchas. Y al rato se hizo una bodega. Y al rato se hizo una distribuidora. Y empecé a distribuir en toda la ciudad de Juárez. Y al rato tuve que distribuir en todas las ciudades de todo el estado de Chihuahua. De una cajita. Para Dios, la falta de recursos y la falta de economía no es impedimento para hacer lo que va a hacer contigo. No ponga pretextos, no ponga excusas. Créale a Dios. Haga a un lado el miedo y el temor y láncese. Y Dios le va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Claro que sí, para Él no hay impedimentos. Hágase de amistades también que lo motiven. Júntese con gente positiva. Júntese con gente que hable cosas positivas. Júntese con gente que ha logrado cosas grandes. Júntese con gente que tiene éxito para que usted tenga éxito. Pero si usted se junta con pura gente mediocre y pura gente que es conformista y pura gente negativa, tarde que temprano, a lo mejor al principio no, pero tarde que temprano usted se va a hacer igual que ellos. Tarde que temprano. Entonces júntese con gente de éxito, gente que ha logrado cosas grandes. Y más si se trata de la rama o lo que usted quiere lograr. Y le va a ayudar. Son consejos muy sabios. Gente que ha logrado. Júntese con gente que ya lo logró. Pida consejo. No deje a un lado el miedo y el temor. Deje a un lado la vergüenza y pida el consejo que tiene que pedir para llegar a donde usted quiere llegar. Ay, pero ¿qué va a pensar? Lo que piense, que haga a un lado el miedo. Va y pregúntele. Créame que esa persona que ha tenido éxito, con todo gusto le va a decir cómo. La mayoría de ellos así son, claro que sí. Le va a decir cómo lo logró. Increíble. ¿Te acuerdas de Elías? El profeta Elías acababa de tener una gran victoria. Acababa de derrotar a 850 falsos profetas. Fíjate nomás, un solo hombre, un solo profeta, venció a 850 personas, hombres. Los derrotó. 850. 450 les cortó la cabeza. Y a los otros 400 salieron huyendo. Se le escaparon. También los iba a ejecutar, pero se le escaparon, se fueron. Pero a los 850 los derrotó. Venía de una gran victoria. Y después de esa gran victoria, después de ver la mano de Dios, cómo le ayudó contra 850, uno contra 850, Dios le dio la victoria. Después de esa gran victoria, ahora lo ves escondiéndose en una cueva, queriéndose quitar la vida, angustiado, triste, deprimido. Y va y Dios le dice: ¿qué te pasó, Elías? Va y Dios lo busca y le dice: profeta Elías, ¿qué estás haciendo aquí escondido? Tú eres el profeta de fuego, te hemos puesto como sobrenombre de fuego, eres poderoso. ¿Qué estás haciendo en esa cueva? Dijo: es que hay una mujer llamada Jezabel, era la reina. Hay una mujer llamada Jezabel. ¿Te puedes imaginar? Pudo vencer a 850 hombres, pero no puede vencer a una vieja, digo, a una mujer. Pues ¿qué tienen las mujeres? ¿Qué tienen las mujeres que sin Dios? No diga menos, no diga que es lo que tiene.
Increíble, estaba escondiéndose por una mujer, la Jezabel. Y dijo Dios, ¿por qué tienes miedo? Sí, dice, tengo miedo. ¿Tú crees que el Dios que le ayudó a vencer a 850 falsos profetas no le va a ayudar a vencer a una vieja, a una reina loca llamada Jezabel? Claro que sí. Debes de saber, iglesia, que el Dios que ya te dio la victoria en el pasado es el mismo que te va a dar la victoria hoy. Es el mismo. Él está pensando, no, aquí no se va a poder. ¿Cómo? Ya venciste 850 hombres y estás escondiéndote. Está con miedo, porque el miedo te hace ver, te vuelvo a repetir, el miedo te hace ver cosas que no son reales, que no existen. Te las hace ver. Increíble. ¿Te acuerdas de Goliat? Escucha bien esto, porque Goliat estuvo amenazando durante 40 días al pueblo de Israel, amenaza tras amenaza. Y esas amenazas que hacía le metió miedo y temor a todo el ejército, a todo el army. No había ni un soldado que se quería aventar con Goliat. Todos tenían miedo. No porque no supieran pelear los soldados, porque tenían miedo. ¿Me estás escuchando? El miedo te paraliza. No es que no puedas con eso, escúchame. No es que no puedas vencer eso, es que el miedo te paraliza. Pero sí puedes hacerlo. Pero sí puedes vencerlo. Pero sí puedes obtener tu victoria. Pero el miedo te ha paralizado, te paraliza, te frena. Pues el miedo tenía paralizado todo el army de Israel. Hasta que un jovencito, usted sabe la historia, llamado David, se levantó y lo enfrentó. Todo ese miedo que tenían todos los demás, el miedo era Goliat. David se paró enfrente del miedo y lo enfrentó, y en ese momento se acabó el Goliat. ¿Qué es lo que va a pasar para que tú venzas el miedo y el temor? Enfréntalo. Dios no te da un espíritu de cobardía, te da un espíritu de poder, amor y dominio propio. Enfréntalo. Pero como no te has puesto a enfrentarlo, por eso no se vence y se sigue alzando. Pero tú tienes que, hay cosas que Dios te está hablando a algunos de ustedes, y Dios está diciendo, ya ve y enfrenta eso. Y te vas a quedar sorprendido, como se quedó sorprendido David, que David no tuvo ni siquiera que ir a prepararse en las armas ni nada, lo venció con una piedrita. Te vas a quedar así vencido, que dices, tanto escándalo que hacía, mira cómo ya las tuvo, me lo eché. Pero tienes que ir a enfrentarlo. Y en ese momento se va a acabar el miedo. Pero ¿cómo le hago? Sigo sintiendo temor y miedo, pastor. Enfréntalo. En el momento que lo enfrentes, se le acabó el miedo. Y Dios te va a dar la victoria. Claro que sí, así funciona. Y luego ahí está Elías en la cueva, y Dios le dice, no, ya salte de la cueva. Y dice, no, sigue con miedo, Elías. ¿Sabías tú que no se le acabó el miedo a Elías? No se le acabó. Siguió con miedo. Y salió de la cueva, pero no se le acabó el miedo. Porque le dijo a Dios, es que solo yo he quedado. Ya me siento triste, quítame la vida, porque nada más de todos los cristianos yo soy el único que he quedado. Es el único que le está pasando esto. ¿Sabes que el miedo hace que se sienta solo? El miedo hace que tú creas que nada más a ti te pasa eso, y que estás solo y que nadie está contigo. ¿Sabes qué le dijo Dios? ¿Cómo que eres el único cristiano? ¿Cómo que eres el único que estás así en esa situación? Tengo 7,000, le dijo. Tengo 7,000 hombres que no han doblado rodillas a Baal. Tengo 7,000 hombres que son cristianos igual que tú. ¿Cómo que estoy solo? Eso es lo que hace el miedo. Te hace sentir solo, sola, que nomás tú estás pasando eso. Y para acabarla, ¿sabes qué pasó? Porque él siguió con miedo. Dios le dijo, ok, vas a salir de esa cueva y vas a ir a ungir a un hombre llamado Eliseo, y él te va a reemplazar a ti. Por el miedo, Dios le acortó el ministerio. Dijo, tu ministerio se va a acabar, y ya tengo un hombre, ya levanté a otro hombre, lo vas a ungir para que venga y te reemplace. Si no, él hubiera seguido con su ministerio, hubiera seguido haciendo cosas maravillosas. Mira lo que hace el miedo. Yo no sé cuántas cosas te estás perdiendo por vivir con miedo y con temor. Cuántas bendiciones, cuántas promesas, cuántas victorias te estás perdiendo en tu vida nomás por vivir con miedo y temor. Que el día de hoy se acabe eso. Que tú estés convencido que el día de hoy se acabó el espíritu, porque es un espíritu. Se acabó el espíritu de esclavitud, se acabó el espíritu de temor, se acabó el espíritu de miedo. Yo voy a ir por lo que es mío. Yo voy a ir por lo que Dios me prometió. Dale un aplauso a Dios. Claro que sí. Yo voy por lo mío. Hay gente con mucho talento, hay gente que tiene capacidades, dones tremendos, pero por miedo no los desarrollan. Hay gente con mucha capacidad y mucho don, pero nunca hace nada porque no tiene miedo. Hay gente que tiene mucho dinero y no es feliz porque tiene miedo de que un día se le acabe ese dinero, se lo roben, o que el banco le haga una tranza.
y ni duermen. Hay gente que ni duerme oye, voy a hacer lo contrario, tengo suficiente dinero, voy a ser feliz. No, en paz, tranquilo. No, la gente no vive feliz. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que se vaya a acabar ese dinero. Los padres que tienen hijos, todos los padres que tienen hijos, algunos de ellos tienen hijos, disfruta a tus hijos. Por miedo no disfrutas a tus hijos, no eres feliz con tus hijos, no los disfrutas porque siempre estás con miedo de que algo les puede pasar. Ay, es que el futuro, tus hijos están en las manos de Dios. Dios los va a cuidar más que tú, no te preocupes. A ti se te va a dormir, pero y más si tienes 4, 5, 6, como hay algunas familias aquí, 7, o se te puede cuidar uno porque son bastante. A Dios no se le escapan, Dios los va a cuidar mejor que tú. ¿Sí? Pero es que es el miedo lo que paraliza. No les va a pasar nada. La Biblia dice: Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que Él es escudo alrededor de nosotros. Él es escudo alrededor de tus hijos. No te estés preocupando tanto por tus hijos, Él los cuida ahí donde están. Me acuerdo cuando mi hija Diana recién se fue a estudiar a Cristo para las Naciones, al Instituto Cristo para las Naciones en Dallas, Texas. Tenía apenas iba a cumplir los 17 años, creo que tenía 16 años. 16 años, iba a cumplir 17. Todavía no los tenía. Yo dije, ay, y luego quería su carro y todo. Yo me empecé a pensar, su carro, no sabe ni manejar todavía. Ahora su carro en Dallas, en los freeways de Dallas, y ni siquiera probó aquí en El Paso primero, que está más tranquilo. Yo preocupadísimo, no pasó nada. Le llevé su carro, sacó su licencia. Yo ni supe si supo o no a manejar bien. Yo ya ni la vi. Yo ya no vi cómo manejaba, pero nunca chocó, nunca nada, todo bien. Bien chiquita, sola, nunca había salido de la casa. ¿A dónde voy con esto? Mi punto: Dios cuida de sus hijos. No se esté preocupando, deje el miedo a un lado, el temor. Viva la vida, disfrútelos. 365 veces dice la Biblia: no temas. ¿Sabía usted? 365 veces dice la Biblia: no temas. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días tiene el año. Quiere decir que Dios te dice: no temas para cada día del año. A día por día, no temas, dice: no temas, yo estoy contigo. Y termino con esto. Hace tiempo atrás, a mí y a mi esposa les hemos platicado, y a mis hijos cuando estaban chiquitos, nos balacearon. 21 balazos le encontré al carro. Ni un solo carro me dio a mí, ni una sola bala me dio a mí, ni a mi esposa, ni a mis hijos que estaban chiquitos. Ni un solo, en Ciudad Juárez. ¿Sabes que cuando pasó eso, nunca supe por qué lo hicieron? Me confundieron, ¿qué pasó? Nunca supe qué pasó, ni investigué nada. Usted sabe que si se pone a investigar, no peligro, y los mismos que están investigando ahí no saben. Nunca supe. El caso es que cuando pasó eso, las primeras 2 semanas, te soy sincero, no dormí. Me estaba asome a la ventana de mi casa que daba a la calle para ver si a ver si alguien me estaba siguiendo, venían a balacearme a la casa. En los años fuertes. 2 semanas sin dormir. 2 semanas que no trabajé. 2 semanas que no quise. Salía a lo mínimo a llevar a mis hijos. Los tenía que llevar a la escuela. Dani lo tenía que llevar a la escuela. Nomás Dani estaba en la escuela. Lo tenía que llevar a la escuela y era lo único que salía. Nomás iba y lo llevaba a la escuela unas cuadras y me regresaba y me metía. Sentía que me estaban persiguiendo, que me iban a... No. Pero llegó un momento en que yo era recién salvo. Tenía un poquito de salvo, conociendo apenas al Señor. Y Dios me dijo: ya tienes que dejar ese miedo. No puedes vivir, no te puedes quedar a vivir con espíritu de miedo, de temor. Tienes que dejar a vencer eso. Yo te di un espíritu que no es de cobardía, de poder, de amor y dominio propio. Está contigo. Yo no podía quedarme a vivir así. Imagínate si trabajabas sin nada, nomás te pones miedo. Y sin ir a las autoridades, porque también tenía miedo de las autoridades. Pues no sabes tú ya de quién cuidarte. Entonces yo sé que me entiendes. Pero 2 semanas, pero Dios me dijo: ya basta. Yo tuve que vencer eso. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a vencer el miedo y el temor en tu vida? El Espíritu Santo en ti, que es un espíritu que no es de cobardía, es de poder, de amor y dominio propio. Y fue la única manera que yo pude vencer eso. Entonces empecé a salir otra vez a la calle, empecé a trabajar, a vender, a moverme en las mismas calles donde me pasó todo eso, a volverme a mover en las mismas calles, en la misma ciudad donde me pasó, y volví a tomar mi vida sabiendo que Dios iba conmigo. Imagínate viviendo con miedo, con temor. ¿Te han pasado cosas y sigues viviendo con miedo y temor por eso que sucedió en el pasado? Y por eso no has progresado y no has No, dice Dios: ya se acabó. Yo te he dado mi espíritu de poder, amor y dominio propio. Tómate de Él y Él es el que te va a llevar a la victoria.
Ya deja a un lado el miedo. Yo le pregunté a Dios en aquel tiempo, le digo, Señor, porque yo analizaba todo lo que me pasó. Le dije, ¿por qué permitiste eso? Dije, ¿por qué? Dije, tú pudiste haber, me protegiste. Fue algo indudable que Él me protegió a mí y a mi familia. Pero le dije, Señor, tú pudiste haber hecho que no me protegieras. Tú pudiste haberme dejado así y que me mataran ahí con mi esposa y mis hijos, ni ya nunca habíamos sabido de nada de esta familia. Dije, pero tú me protegiste. Dije, ¿por qué me protegiste? Si habemos millones de cristianos en el mundo. Siempre me hizo esa pregunta y se lo hacía yo a Dios. Tienes muchos hijos en la tierra que te pueden servir y todo. Pues ahí que se hubiera acabado ya mi familia. ¿Por qué lo hiciste teniendo tantos hijos? ¿Sabes qué me dijo Dios? Me dijo, te protegí porque eres mi hijo. Porque me costaste mucho, me dijo. Me costaste la sangre de Cristo Jesús. Por eso, por nada más por eso, porque eres mi hijo, por eso te protegí. Y tú debes de saber que Dios te va a proteger. Nada más por el hecho de que tú eres su hijo, de que tú eres su hija. Y Dios te habla hoy en esta mañana y te dice, no tengas miedo, no tengas temor. Que haya pasado lo que ha pasado y has vivido lo que has vivido en el pasado, no tengas temor. Yo te amo, yo te voy a proteger, yo te voy a proveer, yo te voy a sanar, yo te voy a dar un buen futuro. Nunca más vuelvas a vivir con miedo ni con temor, porque eres mi hijo. Dios te va a hacer que logres esa promesa, porque eres su hijo. Dios va a cuidar de tus hijos porque eres su hijo. Dios te va a levantar ese negocio porque eres su hijo. Dios te va a dar esa nueva casa porque eres su hijo. Dios va a bendecir el futuro de tus hijos porque eres su hijo. Dios te va a ayudar con esa demanda porque eres su hijo. Dios te va a respaldar con favor y gracia en esa situación porque eres su hijo. Dios te va a arreglar papeles en este país porque eres su hijo. No vivas con temor ni con miedo. Le pido a los músicos que van pasando, por favor, porque eres su hijo. Porque eres su hijo. Dice Dios en esta mañana, los días de estrés se están por terminar en tu vida. Los días de angustia están terminando en tu vida. Los días de tristeza, los días de depresión, los días de escasez están por terminarse en tu vida. Confía en mí, dice Dios. Y ya no vivas con esclavitud. Vive creyendo en Dios. Vive creyendo en Dios. ¿Por qué no te pones de pie, iglesia?